que estaba guardadito, aquel que no le interesaba a nadie, pero que estaba en el plan de Dios. Diga conmigo, en el plan de Dios, porque usted siempre va a ver los más prestigiosos, aún en la iglesia usted va a encontrar gente de esa calaña, pero cuando usted es reservado por Dios, no hay nadie ni nada que pueda robarte lo que Dios te entregó. Alguien que alaba a Dios. A su nombre. La misma palabra narra que ahora aquel David viene y se enfrenta a aquel Goliat, pero le da una palabra y le dice: tú vienes contra mí con espada, lanza y jabalina, mas yo vengo a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos, el Dios de los escuadrones de Israel. Y David sí era bravo, hermano, porque ahora David le dice: y te cortaré la cabeza. Lo impresionante es que aquel gigante no esperaba de que hubiera un hombre que lo amenazara de esa manera. Usted se puede imaginar que venga alguien y le dice: te voy a mochar la cabeza. Usted que dice: este hombre es bravo, este hombre no le doy la espalda. Ahora ni siquiera David viene con una espada, ni siquiera David viene con armamento, solamente con 5 piedras, una onda, y arroja la primera piedra y declara la palabra que aquella piedra solamente le pega en la frente de inmediato. David no era que era el hombre más tirador de ondas, entienda algo, sino que esa piedra iba dirigida por el mismo Dios. Entienda algo, porque cuando tú estás dependiendo de Dios, aunque se levante el gigante, Dios te va a dar el tino. Entiende algo, Dios te dará la puntería para que tú le pegues en la cabeza al gigante, para que tú vayas a cortarle la cabeza al diablo. Alabamos a Dios. A su nombre. Gloria a Dios. Este hombre representaba al mismo diablo. Goliat representaba al mismo diablo. Pastor, ¿de dónde sacó eso? Si usted va a la escritura, encuentra que Goliat hacía tipología del mismo diablo. ¿Por qué? Porque estaba en contra de los escuadrones de Israel. Estaba en contra del ejército de Dios. Dile al que está a tu lado: si tú vienes contra mí con espada y jabalina, dile: yo voy en el nombre de Jehová. Dile: no hay gigante que me amedrante. ¿Sabe qué miraba David? Lo importante no era lo que David estaba mirando, no estaba mirando al gigante que estaba enfrente. David estaba viendo al gigante de gigantes que iba con él, el que nunca te abandona en medio de la prueba, el que nunca te deja abandonado, tirado a mitad del camino. David estaba mirando al gigante de gigantes. David estaba, oye bien, creyéndole al Dios de gloria. David no tenía sus ojos puestos sobre aquel gigante incircunciso, como lo declaró. David tenía sus ojos puestos sobre el Dios del cielo que peleaba por David. Ahora David es honrado después de haber cortado la cabeza de aquel gigante y después de haber sido llevado a la honra. Ahora había un cántico sobre Israel. Diga conmigo: un cántico. De hecho, hasta hoy todavía se escuchan esos cánticos. David había escuchado el cántico y a causa de aquel cántico David se trastornó. La misma escritura declara que había un cántico sobre Israel que decía: Saúl mató a sus 1000 y David a sus 10,000. Esto causó envidia a Saúl. Primer libro de Samuel, capítulo 20, 21:10. Y me llama la atención lo que sucede.
Porque usted encuentra ahora a un David que está trastornado por causa del cántico, por causa de lo que está viviendo. Porque muchas veces es necesario, capítulo 21, versículo 10 en adelante. Un David que está viviendo los peores momentos de su vida, después de haber sido reconocido en su nación, porque ahora le habían dado honra por la valentía de un pequeño que había vencido sobre Israel, que había vencido a su enemigo. Y me llama la atención lo que empiezo a notar por la palabra, porque ahora vienen y se levanta aquel Saúl en contra de David. Diga conmigo, se levanta. Y mientras se levanta aquel Saúl para tratar de exterminar a aquel David ungido, aquel que era conforme al corazón de Dios, aquel que estaba escondido en los montes, al que no le interesaba a nadie, ahora todos están dando honra. Y había ese cántico sobre Israel. Esto estaba causando envidia al hombre de Dios, le estaba ahora trayendo trastornos, porque ahora Saúl se había levantado en contra del ungido de Jehová y declara la palabra que mientras la situación no era fácil, mientras la situación era adversa, difícil, lo que estaban viviendo, ahora viene aquel Saúl a perseguirlo, pero aquel David sale huyendo a Gad, donde había muchas veces ido a ayudar a Gad, al rey de Gad, y ahora el rey de Gad le cierra las puertas y se las tira en la cara prácticamente, porque ahora le dice, este no es aquel del cual cantaban en las danzas en Israel diciendo, Saúl mató a sus miles y David a sus 10,000. Y dice que David guardó estas palabras en su corazón y se trastornó como loco, que dejaba correr la saliva por su barba, dejaba que aquella saliva le corriera por la barba. Se había trastornado, arañaba las paredes, porque no podía estar libremente sobre Israel, porque Saúl, a pesar de que estaba mal con Dios, también era un ungido, y él lo procuraba en hacerle daño al ungido de Jehová. Y declara la palabra que mientras la situación era difícil para David, David ahora se encuentra entre la espada y la pared, y declara que ahora David sale hacia una tierra a la cual entra a una cueva llamada Adulán. Pero en Adulán yo he aprendido que Dios prepara el corazón de hombres y de mujeres para llevarlos a la guerra. Alabado sea Dios. Oye esto, ahí en Adulán estaba lo peor de Israel, estaba lo miserable, lo que el mundo había rechazado, lo que el diablo había declarado que no servía, lo que el enemigo había dicho, no hay nada que hacer por ello. Dios estaba llevando a un hombre con cualidad de embajador del reino de los cielos, lo está llevando hacia una cueva miserable para traer luz, para traer esperanza. La palabra misma declara que ahora David conforma un gran pelotón, un gran ejército, a causa de los 400 que estaban ahí contritos de espíritu, aquellos que nadie daba un peso por ellos, pero lo vil, lo menospreciado, escogió Dios para avergonzar a los sabios. Alguien alabe a Dios. Lo que el mundo dice que no hay nada que hacer, Dios dice, yo traigo esperanza. Oye, yo pensé que se iba a leer. Lo que el diablo ha dicho ya lo destruimos, porque no sirve. Dios dice, yo construyo esperanza en un corazón. Alabado sea Dios. Porque el diablo es una farsa. Dios no es un cuento de hada ni un paquito de condorito. Dios es más que toda la basura del diablo. El Rey de reyes y Señor de señores. ¡Alabe a Dios! ¡Su nombre! Ahora David en aquella cueva empieza a recibir de Dios.
Dile al que está a tu lado, si te han tirado la puerta en la cara, no te preocupes. Dile, no te preocupes. Dile, no temas. Porque este es el año donde Dios abrirá puertas. Porque cuando Dios abre, no hay diablo que la cierre. Alabado sea Dios. Porque si en años anteriores tocaste puertas muchas veces y te las tiraban en la cara, te decían que tú no valías nada. Si en años anteriores fuiste donde un familiar, donde un amigo, y cada vez que ibas te decía, no te queremos aquí, vete. O quizás ni siquiera te echaban frenteado en la cara, sino que cogían y te dejaban solo ahí, hablando solo, es más, esperando que saliera, y ellos por allá adentro ignorándote, diciendo allá adentro, este no vale nada, este no sirve. Pero algo he aprendido, que si Dios está conmigo, cuando el diablo cierre la puerta, entiende algo, Dios abrirá puertas sobrenaturales sobre mi vida. Que si Dios es conmigo, ¿quién contra mí? El año 2013 es un año difícil para mi vida. Un año donde vi situaciones difíciles. Desde que comenzó el año fui llorando y no entendía por qué. Todo era difícil, la situación que estaba viviendo el año 2013. Y no entendía. Dios me había llamado al pastorado y yo salía huyéndole al pastorado. Yo salía huyéndole al ministerio y decía, es que yo soy evangelista. Yo no puedo estar así. Lo mío es la calle. Y recuerdo que empecé a llorar y a llorar. Ese año fue un año difícil, pero un año donde Dios me dio una palabra y me dijo, si en el 2012 te cerraron las puertas y te las tiraron en la cara, en el 2013 y en el 2014 y los años venideros, cuando yo abra puertas, no hay quien la cierre. Alabado sea Dios. Alabado sea Dios. Alabado sea Dios. Porque cuando Dios abre puertas, aunque el diablo brinque, relinche y patalee, entienda algo, él no va a tener poder ni autoridad ni potestad para dañarte. Porque cuando Dios forma el corazón de un Job en la prueba, entienda algo, cuando Dios en medio de la prueba forma el corazón de un Job, de un David, cuando Dios en medio de la prueba forma el corazón de un Jonás que ha salido huyendo, entienda algo, cuando Dios en medio de la prueba forma el corazón de un Elías que estaba en el desierto, en medio de la prueba Dios forma a un hombre que está en una cueva llamada Adulán, una cueva sin esperanza, y Dios lo levanta y ahora le da honra sobre Israel. Entienda algo, el Dios al que servimos no es un Dios de palo ni de yeso, es un Dios real que pelea por ti y que levanta tu ánimo en medio de la prueba. Alabado sea Dios. Dile al que está a tu lado, aunque estés pasando necesidades. Dile, aunque estés pasando necesidades, dale un codazo. Aunque te hayan sacado del empleo, aunque te digan, vete de esta casa. Yo siento en el espíritu de que hay personas aquí que han estado arrimados en un cuartico y muchas veces han sido estrujados
has sido vituperado, te han dicho que no vales nada. Es más, sal, lárgate de aquí porque nos estorba. Yo no sé si has vivido esa situación, pero algo quiero que sepas, que este es el tiempo donde Dios quiere levantar tu ánimo y decirte: no temas, porque yo estoy contigo. Dios no te llama para ser un miserable de esta tierra. He dicho, Dios no te llama para ser un miserable de esta tierra. Dios no te llama para ser un don nadie, para que todos te pisoteen. Cada vez que le da la gana se levanta un familiar y te dice: lárgate de aquí, vete de este lugar. Es más, muchas veces te sacan hasta los enseres de la casa y te dicen: no vales nada. Muchas veces te dicen: eres un bueno, una buena para nada, no sirves para nada. Pero yo he creído que los que hemos sido llamados por Dios jamás hemos sido abandonados. Jamás. Dile al que está a tu lado: Dios honra a los que le honran. Y Él nunca te va a abandonar en la prueba. ¿Sabe cómo se llama este mensaje? ¿No sabe? Aquí estoy. Usted me dirá: pastor, ¿cómo así? Aquí estoy. Porque hoy Dios te dice: aquí estoy para socorrerte. Yo no entendía cuando Dios me regalaba el mensaje. Yo venía con otro mensaje distinto. Y venía a hablar sobre aquel leproso que estaba humillado delante del Señor Jesucristo. Pero mientras el Señor me daba la palabra, en este lugar Dios me da ahora aquel pasaje del primer libro de Crónicas, en el capítulo 14, versículo 8, cuando David derrota a los filisteos. David entra al desierto. David entra a ser probado. Dile al que está a tu lado: a ser probado. Porque cuando Dios lo llama a usted, Dios no lo va a llamar para estar ahí solamente sentado. Dios te llama para llevarte a la honra. Entienda algo: no a la horca, como muchos piensan. Dios jamás te va a llevar a la horca. Dios te lleva a la honra en Él, porque Dios honra a los que le honran. Entienda algo: porque en lo poco me has sido fiel, en lo mucho te pondré. Pero es necesario comprender que los hombres de Dios tuvieron que vivir momentos en los cuales fueron probados en todo, en los cuales algunos tuvieron que padecer. Si vemos en el desierto de Madián, encontramos a un Moisés que está allá escondido por haber asesinado a un egipcio. Si vemos a un Elías en el desierto, debajo de un enebro, en el primer libro de Reyes, capítulo 19, que está huyendo por haber matado a los profetas de Baal, y ahora está huyendo en el desierto porque habían mandado una linda noticia a Elías, donde le habían dicho: si mañana a esta misma hora no te encuentro, te mocharé la cabeza. Impresionante. Le había mandado un mensaje. En pocas palabras: lo que tú hiciste con aquellos profetas de Baal, que los exterminaste, yo también te voy a exterminar. La carta que le mandaron, porque le mandaron mensajero a Elías.
Pero Elías en el desierto, Dios lo prepara. Ahora ni digamos de Job, para un perfecto, el más importante de todos los orientales, declara la palabra. Pero un día fue probado difícilmente. Fue llevado a un momento terrible, duro, en el cual el hombre de Dios tuvo que padecer. Ahora ni digamos de los apóstoles. Los apóstoles encontramos a un Pedro en el libro de Hechos de los Apóstoles, capítulo 12. Encontramos que habían matado a Jacobo, su compañero de milicia, de prédica. Lo habían asesinado porque los judíos y Herodes le plació matarlo. Y ahora Pedro está en la cárcel. Si vemos Hechos capítulo 16, versículo 16, encontramos que por causa de estar molestando a una bruja, a Pablo y a Silas, él solamente viene y reprende el espíritu de adivinación. Y después que reprende aquel espíritu de adivinación, ahora sucede algo. Diga conmigo, sucede algo. Son echados a la cárcel. Ahora le digamos del maestro. El maestro tuvo que padecer en el desierto, fue probado. Mateo 4 encontramos de que fue llevado por el Espíritu para ser probado en el desierto. Usted dirá, pastor, pero ¿por qué como cristianos muchas veces tenemos que pasar pruebas? ¿Por qué como cristianos muchas veces tenemos que vivir momentos terribles? Y yo le tengo la respuesta. Porque como cristianos Dios prueba al oro y refina el oro para exhibirlo en su vitrina. Y no solamente para exhibirlo, sino para darle honra al cristiano. Porque en los pocos me has sido fiel, en los muchos te pondré. Alabado sea Dios, alabado sea Dios, alabado sea Dios. Hay algo que he aprendido, que cada hombre y cada personaje que está en la palabra de Dios vivieron experiencias en las cuales fueron probados. Pero sabe algo, a pesar de la prueba, a pesar de la afrenta, a pesar de la necesidad, Dios trajo honra sobre sus pequeños. Alguien alabe a Dios. Porque Dios nunca los dejó solos y mucho menos abandonados. Apenas estábamos en la introducción del mensaje. Se acabaron los amén, los aleluya. No se preocupe que apenas estábamos en la introducción. Ahora sí vamos a entrar al mensaje de la palabra. La palabra del Señor declara que mientras David ahora es preparado como rey ungido, como rey, aquel David estaba viviendo un tiempo de honra. Si vio lo que tuvo que vivir David para pasar a rey. La misma escritura declara que cayó Saúl en manos de los filisteos. Aquel Saúl que Dios le decía, mira, no traiga los anatemas de otros pueblos acá. ¿Y qué hizo? Lo contrario. Empezó a traer los anatemas cuando Dios le dijo que exterminara. Y empezó a meter en Israel anatemas. Cuando le digo anatemas, hurtos, dioses paganos. Y Dios le había prohibido esto a aquel Saúl. Y declara la palabra que ahora Saúl
es llevado ¿dónde? A la guerra con los filisteos. Y dice la palabra que allí murió Saúl a filo de espada con su familia. Murieron en aquel lugar por mano de los filisteos, lo mataron. Pero algo que me llama la atención es que David no procuraba en hacerle daño a Saúl. Yo no sé si muchas veces tú has visto a tu enemigo enfrente y te hierve la sangre y quieres hacerle daño, pero David, ¿sabe qué hacía David? Ni siquiera hacía lo malo. Dice que un día entró él a la cueva donde estaba David y David le cortó un pedazo de aquella túnica que llevaba del rey Saúl, pero no procuraba ni siquiera matarlo. Dile al que está a tu lado: Dios honra a los que le honran. Dios honra a los que le honran. La palabra misma narra que ahora aquel David, a causa de la situación adversa que estaban viviendo, David ahora es preparado como rey. Y cuando los filisteos escucharon David como rey, se levantaron para ir en contra de David. Ahora se levantan en contra de David para venir a asesinar a David, al pequeño de Dios. Se levantan para venir en busca de aquel ungido. Pero David tenía una cualidad que no la tenía Saúl. ¿Sabe cuál era? El consultar con Dios, la oración. Dile al que está a tu lado: es necesario que la oración sea fervorosa en tu corazón. David tenía esa cualidad, una cualidad que lo identificaba como embajador del reino. David tenía una cualidad distinta a la que tenía Saúl. David era distinto, ¿sabe por qué? Porque David sabía cómo llegar a la presencia de Dios. Ahora David viene solamente de rodillas a la presencia de Dios. Y mira lo que sucede en el primer libro de Crónicas, capítulo 14, versículo 8. Cuando oyeron los filisteos que David había sido ungido rey sobre todo Israel, subieron todos en busca de David. Lo supo David y salió contra ellos. Los filisteos llegaron y se extendieron por el valle de Refaim. Entonces David consultó aquí a Dios diciendo: subiré contra los filisteos, los entregarás en mis manos. Y mira lo que sucedía cuando David consultaba con Dios. Dios de inmediato le decía: sube, porque yo los entregaré en tus manos. Hay una ventaja en la cual muchas veces David aprendía y sabía que era la oración delante de Dios. La oración fervorosa es poderosa, ¿sabía usted? La oración que va dirigida a Dios con un corazón íntegro, sincero delante de Dios, mueve la mano de Dios. Alabamos a Dios. La misma escritura declara que ahora David sube hacia dónde, hacia Refaim, donde estaban los filisteos más peligrosos, en búsqueda de él. Pero dice que Dios le otorgó la victoria. No se preocupe, que ahora voy a soltar una palabra de fe y de poder, en la cual yo no sé si hay alguien que la va a tomar en su espíritu. Pero declara la palabra que ahora David vuelve a escuchar que ahora los filisteos vienen en búsqueda de la cabeza de David. Y vuelve David